si ven ahora la pantalla. Sí, pero se ve. ¿Ahí ven el índice? Sí, se ve. Sí, sí. Sí, Sí, sí. se Sí, ve. profe, ahí se ve. Bueno, volvemos a empezar. Entonces, en función de que va a ser grabada la clase. Bueno, vamos a dar una introducción y vamos a analizar la estructura de control alternativa en la etapa de análisis, de diseño, de implementación y de revisión. ¿Sí? Decimos que las alternativas están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando ustedes terminaron el secundario, en la elección de la carrera, es una alternativa trascendental de su vida porque puede marcar un conjunto de posibilidades, de desafíos nuevos que van a tener que emprender. Y bueno, esta carrera, a mi criterio, es una de las más interesantes, digamos, más útiles en este siglo, porque la informática está en todo aspecto, digamos, diseminado casi en todo el resto de las disciplinas. La mayoría necesita el desarrollo informático de un sistema o la aplicación de la informática en otras disciplinas. Bueno, dice esta ventana, las estructuras alternativas son una estructura de control útil cuando nos encontramos con problemas que requieren ejecutar una o más instrucciones según diferentes casos. En otras palabras, las estructuras alternativas bifurcan o dirigen la ejecución de un programa hacia un grupo de sentencias u otro dependiendo de una condición. En la etapa de análisis vamos a hablar de un conjunto de datos de estructura alternativa. ¿Cuándo nos encontramos en presencia de un conjunto de datos de estructura alternativa? Cuando este conjunto de datos está compuesto por subconjuntos cuya presencia es aleatoria, con la salvedad de que la presencia de un subconjunto excluye la de todos los demás. Este es un principio que definía un autor que se llama Warnier. Hace tiempo atrás, estos principios de Warnier se daban en todas las clases de informática. La idea es que tenemos que hacer un tratamiento de un conjunto de datos en nuestro programa, ejemplo, el conjunto de los números enteros. Y tal vez el problema requiere que nosotros analicemos dos conjuntos de datos de los números enteros, el subconjunto de enteros pares y el subconjunto de enteros impares. ¿Sí? Pero una variable que sea de tipo entero, cuando asuma el valor, un valor determinado, ejemplo 4, bueno, si es 4, ya vamos a manipular o tratar el subconjunto de números enteros pares. Es por eso que al asumir el valor una variable, solamente se va a dar el caso de alguno de estos subconjuntos. Si una variable es entera y asume el valor 4, vamos a estar en presencia, por ejemplo, de un subconjunto de números pares. Pero si una variable es 3, bueno, vamos a estar en presencia de un subconjunto de números impares. A eso llamamos conjunto de datos de estructura alternativa. Cuando ese conjunto de datos está compuesto por dos subconjuntos o más, porque acá dice varios, con la salvedad de que si existe, estamos en la presencia aleatoria, ¿sí?, de alguno de estos conjuntos, con la salvedad de que si está presente uno de los conjuntos, no está presente el resto de los conjuntos. Esta es una presencia aleatoria. Acá tenemos un gráfico genérico, digamos, ¿no? Supongamos que tenemos el conjunto de números enteros, ¿sí? Y ese conjunto de números enteros lo podemos partir en dos subconjuntos. El conjunto de números pares y el conjunto de números impares. Si estamos en presencia de un subconjunto, no estamos en presencia del otro. Bueno, esto es lo que muestra este gráfico, ¿sí? Bueno, esto dice lo mismo, no vamos a profundizar mucho en este principio de Warnier para hacerlo un poco más sencillo. También vamos a ver que la estructura de control alternativa las vamos a ver gráficamente o las vamos a tratar de visibilizar
en un organigrama. Y también las vamos a poder escribir en un pseudocódigo, ¿sí? Un organigrama en realidad es una representación del tipo diagrama. Es una representación semigráfica de un algoritmo y facilita la visión de la ejecución del programa. Los organigramas son una versión clara del flujo de control del algoritmo. Un organigrama es útil para comprender los componentes principales de una alternativa, pero en algunos momentos resultan engorrosos de graficar. Ya vamos a ver algún ejemplo. La idea es que nosotros habíamos visto hasta acá, como yo les había mencionado antes de iniciar la grabación, que hasta el día de hoy nosotros solamente conocemos la estructura de control secuencial. ¿Por qué? Porque en nuestros pseudocódigos escribimos primitivas que se ejecutan en secuencia. De hecho, cuando se ejecuta un programa también en Java, cada una de las instrucciones se va a ejecutar en secuencia, una después de otra. Esa es la estructura de control secuencial. En cambio, ahora vamos a ver, bueno, y también decimos que en una estructura de control secuencial, el flujo de control ejecuta primitiva por primitiva o instrucción por instrucción en el caso de Java, una después de otra. El flujo de control es secuencial, es en secuencia. En cambio, en una estructura alternativa, el flujo de control se va a bifurcar, como si fuera una bifurcación de estas, ¿sí? Una bifurcación que tenemos en un camino. Este es el cartel con el cual nos encontramos si el camino por el cual vamos en auto se bifurca en dos y tenemos una alternativa. O seguimos para la derecha o seguimos para la izquierda. Sí o sí hay una bifurcación. Lo mismo pasa con el flujo de control. El flujo del control, cuando llega a una estructura de control alternativa, se va a bifurcar. Y esa bifurcación de la estructura de control alternativa se hace visible claramente en un organigrama, que es una representación semigráfica del algoritmo. Es útil para ver una estructura de control sola, a lo sumo dos estructuras de control alternativas anidadas, pero cuando ya son muchas las estructuras de control alternativas, los organigramas resultan engorrosos de ser leídos. Acá tenemos un organigrama, ¿sí? La idea es que al comienzo del programa hay un conjunto de instrucciones que se ejecutan en secuencia. Y acá comienza una estructura de control alternativa, en el cual graficamos con un rombo, en este caso un rombo color rosa, graficamos con este rombo una expresión booleana. Esa expresión booleana se va a evaluar. ¿Qué significa una expresión booleana? Es una expresión cuya evaluación retorna un valor, true o false, verdadero o falso. Por eso decimos que es una expresión booleana. Es cualquier expresión que nosotros podamos escribir cuyo resultado sea verdadero o falso. Se evalúa una expresión booleana y si el resultado de la evaluación es verdadero, se van a ejecutar un conjunto de sentencias. Pero si el resultado de la expresión booleana es falso, se van a ejecutar otro conjunto de sentencias. Cuando se ejecutó un conjunto u otro, ¿sí? Se ejecuta uno u otro, porque la expresión booleana va a arrojar o verdadero o falso. Si arroja verdadero, ejecuta un conjunto de sentencias, y si arroja falso, ejecuta otras. Una vez que terminaron de ejecutarse esas sentencias, se va a continuar con la siguiente instrucción dentro del algoritmo. Este es un organigrama que lo vamos a ver ahora, por ejemplo, con ¿cómo lo veríamos en un algoritmo? ¿Sí? Un algoritmo lo vamos a escribir así. Si una condición booleana, entonces vamos a escribir un conjunto de instrucciones en el caso de que querramos ejecutar esas instrucciones si la condición booleana es verdadera, y si no, otro conjunto de instrucciones en el caso de que esta condición booleana sea falso. Vamos a ir a un ejemplo concreto. Acá tenemos un algoritmo
en Java. Este algoritmo, perdón, en Java, en pseudocódigo. Este algoritmo dice, es par, retorna vacío. El comentario dice, determina si un entero es par. Entonces, declaro una variable x de tipo entero, ¿sí? Acá le podría haber puesto número a la variable. La mejor elección de su nombre hubiera sido número o valor, pero para poder simplificar un poco y que no me quede en un pseudocódigo tan grande, lo resumí como X. Pero X, ustedes saben ya, con lo que vieron en las clases, que no es un nombre muy significativo. Entonces, acá dice X entero. Hay un cartel que dice, ingrese un número entero. Se lee el valor del número entero. Y acá comienza una estructura de control alternativa que dice, si x módulo 2 es igual a 0, entonces escribir x es un número par. Si no, else en inglés significa si no, escribir x es un número impar. Fin sí. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo en pseudocódigo de cómo se escribe una estructura de control alternativa. Emplea 4 palabras escritas en mayúscula. Sí, entonces, si no, acá hay un error, no me di cuenta, si no, fin sí. Es en inglés, si no acá. Y bueno, leamos la expresión booleana. La expresión booleana se escribe entre paréntesis. Si dice, si x módulo 2 es igual a 0. ¿Qué significa esto? X módulo 2 es igual a 0. Alguien que active el micrófono y diga qué significa x módulo 2 igual a 0. El resto de la división de x sobre 2 es 0. El número es par. Es decir, los pares. Tal cual. Pero las dos respuestas están bien. Uno habló, una chica dijo si el número es par. Pero el primer alumno que dijo, explicó qué significaba, ¿no? Si el resto de la división entre x y 2 es 0. Porque esta es la operación, ¿cómo se llama esta operación? Módulo. Módulo. El módulo me permite obtener el resto de la división entera entre dos números. Hago la división, calculo el resto. Si el resto me da 0, eso significa que estoy considerando que si el número es par, entonces, es decir, si esta evaluación me arroja verdadero, voy a ejecutar las instrucciones o las primitivas, en este caso en pseudocódigo, que estén entre el entonces y el si no. Voy a escribir x es un número par. Ahora, si esta evaluación no es igual a 0, supongamos que yo leí un valor de x que es 3, 3 módulo 2, ¿cuánto da? 1. 1. 1 no es igual a 0. Entonces, como 1 no es igual a 0, la evaluación de esta expresión booleana arroja falso, no se ejecutan estas instrucciones que están entre el entonces y el si no, y se ejecutan las instrucciones que están entre el si no y el fin sí. Y va a escribir x es un número impar. Este es un ejemplo sencillito, lo vamos a hacer en Java ahora, y lo vamos a ver si lo tenemos acá. Bueno, acá lo tenemos en Java, ahora lo podemos hacer si quieren. Pero la idea es que en Java vamos a declarar, bueno, un objeto tipo escáner, le vamos a pedir al usuario que ingrese un número entero, vamos a leer ese número entero en una variable valor que está declarada como entera, y pregunta, if es la palabra reservada que vamos a emplear para la estructura de control alternativa. Si, if significa sí en inglés, ¿no? Si valor módulo 2 es igual a 0, voy a ejecutar la instrucción, si esto da verdadero, voy a ejecutar la instrucción en la línea 13. Y va a mostrar por pantalla el valor contenido en la variable es un número par. Y si esto me da falso, ejecutar la línea 15. Ahí está la bifurcación.
Ahora yo le pregunto a ustedes en función de lo que desarrollamos hasta ahora. ¿Quién determina si se ejecuta la línea 13 o la línea 15? La línea 12. La línea 12. ¿Qué tenemos en la línea 12? El módulo. Tenemos un módulo, pero ¿cómo se llama esta expresión? Es un booleano. Es una expresión booleana. Acá, después del if, entre paréntesis, vamos a escribir siempre algo cuya evaluación retorne o verdadero o falso. Y si escribimos una expresión que retorna o verdadero o falso, estamos construyendo una expresión booleana, también podemos llamarle una expresión lógica, ¿sí? Porque booleano es un neologismo, en el sentido de que no existe la palabra booleano. Si nosotros la buscamos en la Real Academia Española, no existe, es un neologismo. Es una palabra que nosotros empleamos en la jerga, pero, o sea, es una forma de expresar, pero la palabra booleana creo que no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces podemos decir que escribimos una expresión booleana o una expresión lógica, pero tenemos que saber que esa expresión tiene que retornar verdadero o falso. Y debemos distinguir esto, que es muy simple, pero debemos recordar. Si esa expresión booleana es verdadera, se va a ejecutar las instrucciones, la instrucción o las instrucciones que estén después de la expresión booleana y antes del else. Y si esa expresión booleana es falsa, se va a ejecutar todas las instrucciones que estén después del else. ¿Sí? Porque si el número es par, voy a mostrar un cartel que dice el número es par. Y si no, voy a mostrar un cartel que dice es un número impar. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es algo parecido. Vamos a compartir pantalla y vamos a abrir NetBeans. ¿Sí? ¿Están viendo NetBeans? Sí. Bueno, Sí. vamos a iniciar un proyecto. Bueno, en la clase práctica de ayer virtual les sugeríamos elegir esta opción, Java with Ant, Java Application, en lugar de estas dos primeras. Es mucho más simple el código que genera el IDE de NetBeans. Y acá le vamos a poner ejemplo alternativa. Este ejemplo, finish. Esto es para que ustedes recuerden que así se inicia un proyecto, porque la propuesta es que ustedes hayan ya escrito, digamos que hayan utilizado NetBeans. Esta semana tienen que comenzar a utilizar NetBeans y desarrollar algún programita en Java. Vamos a suponer que ahora el programa que nosotros queremos escribir es, bueno, vamos a hacer primero el mismo, ¿sí? Un cartel que diga si el número es par, si un número entero es par o si es impar. Entonces, el comentario determina si un número es par o impar. Si un número entero, o puedo poner si un entero, ingresado por el usuario, es par o impar. Para ello tengo que declarar una variable, valor, de tipo entero, y bueno, también tengo que importar import Java util scanner y declarar una variable de tipo scanner. Bueno, acá le puse SC, pero acuérdense que el nombre puede ser distinto. Puede ser OBSC. Vamos a poner una distinto para que recuerden que el nombre puede ser distinto, el resto se tiene que escribir todo igual. Esta parte
Nosotros no explicamos ahora qué es una clase, qué es este constructor new. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque no podemos introducir todos los conceptos de golpe y sería bastante confuso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir al usuario, al comienzo, que nos ingrese un valor entero. Ingrese un valor entero, un número entero. Y ahora tenemos que leer ese número entero en la variable valor. OBJSC next int, porque es un entero. Y ahora comienza la estructura alternativa. Voy a subir un poco esto. Si valor módulo 2 es igual a 0, esto es, si el número es par, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un cartel que diga que el número es par. El número valor es par. Esperen que tengo acá muchas ventanitas flotantes. Else, el número es impar. Es impar. Y ahí termina mi algoritmo sencillito. Fíjense que yo puedo tener todo así desordenado. Cuando yo tengo todo desordenado y quiero darle un formato automático, hagan clic en source, que es fuente, código fuente, ¿sí? A eso se refiere source, clic en source y en formato. Al hacer clic en formato, Java va a ordenar y le va a formatear el texto del programa. Si no, en lugar de hacer... le quedó impar par escrito. Ah, bueno, ahora lo arreglo. Si no hacen clic, pueden hacer la combinación de teclas Alt, Shift, F. Y acá es impar. Bueno, entonces, esto mismo lo ejecutamos. Entonces, vamos a estar en presencia de un conjunto de estructura alternativa, porque hay dos subconjuntos de tratamiento, el subconjunto de números pares y el subconjunto de números impares. Ingreso un número entero, 4. El número 4 es par. Lo ejecuto nuevamente, ingreso un número entero, 2, el número 2 es par. Ingreso un número entero, 3, el número 3 es impar. 5. Si lo ejecuto con 0, ¿qué me tiene que dar? Par. Exactamente, alguien dijo par. Ahí. El 0 es un número par. ¿Por qué? Porque vimos en álgebra que todo número par se puede escribir de la forma 2 por A. 2 por A, ¿sí? Y 0 es un número par porque se puede escribir de la forma 2 por A, donde A es igual a 0. 2 por 0 es 0, entonces 0 es par. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que el problema dice, si el número es par, elevarlo al cuadrado, al número entero ingresado. Si el número ingresado es par, elevarlo al cuadrado. Si el valor ingresado es impar, elevarlo al cubo. Bueno, el otro día no habíamos podido, bueno, por alguna razón yo no les pude mostrar la librería Math, ¿sí? Entonces ahora se los voy a mostrar. Tuve un error tonto, pero bueno, a veces estoy medio desbordado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar un resultado que sea de tipo double, ¿sí? Porque resulta que el método para elevar al cuadrado devuelve un número real. Entonces, si el número es par, lo quiero
lo quiero, digamos, elevar al cuadrado. Y si el número es impar, lo quiero elevar al cubo. Antes de hacer eso, quiero decirles una cosa. Fíjense que Java, cuando yo le di formato, me agregó unas llaves. Fíjense qué pasa si yo la quito, a estas llaves. Inicialmente yo había escrito la instrucción alternativa así, sin llaves. Pero cuando yo fui a formato del código fuente, Java agrega automáticamente una llave. ¿Por qué es esto? Porque acá hay un conjunto de instrucciones a repetir. Todo lo que se escribe entre llaves, en realidad lo que representa es un bloque de instrucciones a repetir. Perdón, un bloque de instrucciones a ejecutar. ¿Sí? Este es el bloque de instrucciones a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadera. Y este es el bloque de sentencias a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea falso. Las llaves siempre delimitan un bloque. Esta llave, que está a continuación del encabezado del método main, que cierra acá abajo, ¿sí?, delimitan un bloque de sentencias. Ese bloque de sentencias es el cuerpo del método main. Y siempre esos bloques se identifican o los podemos ver esos bloques, o representar en pseudocódigo con una indentación. Fíjense que ustedes, cada vez que escriben un algoritmo en pseudocódigo, dejan una indentación. Esta sangría, fíjense que Java en NetBeans les marca unas liñitas acá. Y acá hay toda una sangría. Estas mismas sangrías es la misma sangría que ustedes ponen en el pseudocódigo. Porque esta sangría representa el bloque de sentencias del cuerpo del algoritmo. Y acá, cuando Java le dio formato, dejó una sangría acá también, y otra sangría acá, porque este es otro bloque de sentencias. Este es el bloque de sentencias que se van a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadero, y este es el bloque de sentencia en el caso de que la expresión booleana sea falso. Java agrega, cuando le damos formato, llaves. ¿Por qué? Es obligatorio escribir llaves si el conjunto de instrucciones es más de una. Si el conjunto de instrucciones del bloque es una sola, las llaves se pueden omitir. Yo podría haber dejado de escribir esto. Y está bien, sintácticamente está bien. ¿Por qué? Porque el bloque de instrucciones a ejecutar es uno solo. Cuando el conjunto de instrucciones es uno solo, podemos omitir las llaves. Pero si tenemos dos instrucciones, si acá hubiera otra instrucción más a continuación, acá, otra instrucción más, ahí es obligatorio. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo en el cual sean dos instrucciones las que se deban ejecutar. Bueno, yo al resultado le quiero asignar el valor ingresado, elevarlo al cuadrado. Para eso voy a utilizar el método POW. El método POW, cuando yo escribo POW, fíjense que acá Java muestra un menú contextual que dice que este método recibe dos reales y que devuelve un real. Sí o sí devuelve un real. Entonces, como devuelve un real, se lo tengo que asignar una variable que sea real. Entonces, entre paréntesis, lo que voy a escribir es valor, 2. ¿Para qué? Para elevar al cuadrado el valor ingresado por el usuario. El resultado es resultado. En cambio, si quiero que cuando el número ingresado por el usuario sea impar, es decir, si el número ingresado por el usuario es impar, ¿lo quiero elevar al cubo? Bueno, entonces lo elevo al cubo y el resultado es resultado. Bueno, acá en realidad
hay un error, y ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a explicar. El error es que, como hay dos instrucciones, yo lo tengo que encerrar entre llaves. Es obligatorio, porque si son más de dos instrucciones, las tengo que encerrar entre llaves. Le doy formato para que me lo acomode bien. Este es el conjunto de instrucciones a ejecutar en el caso de que el valor ingresado sea par, y este sí es impar. Pero bueno, acá fíjense que hay algo común que estamos mostrando, esta misma instrucción al final. Entonces, no es una buena práctica de programación que si hay algo que es común, se repita. Para evitar esto, que en realidad muestra la misma instrucción al final de cada bloque, lo que voy a hacer es quitar esta instrucción y la voy a poner debajo de la estructura alternativa. La estructura alternativa solamente me va a servir para calcular que si el número ingresado por el usuario es par, lo elevo al cuadrado. Y si es impar, lo elevo al cubo. Y el resultado lo voy a mostrar como siguiente instrucción luego de la estructura de control alternativa. ¿Se entiende? Sí. Bueno, si el cartel que yo quiero mostrar, dependiendo del caso, es distinto, supongamos que yo quiero mostrar el resultado elevado al cuadrado es tanto, el resultado elevado al cubo es tanto. Bueno, si el cartel que me piden construir es ese caso, ahí no me queda otra que al cuadrado es, no me queda otra que escribirlo de esta forma. El valor, no resultado, el valor elevado al cuadrado es tanto, el valor elevado al cubo es tanto. Ahí los carteles son distintos, entonces como son distintos lo tengo que poner en el bloque que corresponda. ¿Sí? A ver si están bien cerrados. Sí, a ver. Nosotros antes, en el caso anterior, teníamos una misma salida, que era mostrar el resultado, mostrar el valor de la variable resultado. En ese caso, lo que hicimos fue quitar este mensaje, este cartel de salida o esta instrucción de salida, la quitamos y la llevamos a continuación de la estructura de control alternativa. En este caso estamos viendo otro ejemplo en el cual queremos mostrar la salida con distintos carteles. Acá el cartel dice el valor elevado al cuadrado es, el valor elevado al cubo es, son carteles distintos. Así que no lo podemos poner a continuación de la estructura alternativa, lo tenemos que poner dentro del bloque que corresponda. Esa es la idea. Entonces acá el objetivo acá cambió. Bueno, pondríamos un comentario, ahora no lo voy a escribir, pero sí hay comentario. Se solicita un valor entero al usuario, si el valor es par, lo eleva al cuadrado, y si es impar, lo eleva al cubo. Este es el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Para qué nos sirve este ejemplo en particular? Para darnos cuenta que acá las instrucciones que hay que escribir, las tenemos que escribir obligatoriamente entre llaves, porque son dos en más de una. Entonces, cuando la cantidad de instrucciones del bloque es más de una, hay que escribirla entre llaves. Si es una, podemos omitir las llaves. En este caso son dos en cada uno de los bloques, la tenemos que escribir sí o sí entre llaves. Cuando ustedes le den formato al texto, siempre Java en las alternativas le va a encerrar cada uno de los bloques con llaves. Quizás lo muestra así por una cuestión de legibilidad. Pero ustedes deben conocer que a veces es optativo cuando la cantidad de instrucciones
a ejecutar sea una sola. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta que hayan escrito en el chat o algo que quieran preguntar? Por ejemplo, si yo lo ejecuto, ingreso un número entero, 2. Si escribo 2, ¿cuál es el resultado que me va a arrojar? Profe, una pregunta. A ver, primero terminemos la pregunta que les acabo de hacer. 4. Sí. 4. 4. Y si el número ingresado es 5, lo eleva al cubo, 125. Si el número ingresado es 3, ¿qué resultado va a arrojar? 27. 27. Perfecto. Preguntas ahora, a ver. Usted dijo que la instrucción de system out, o bueno, de escribir, tiene que estar dentro del bloque. En este caso sí, porque los carteles son distintos. Ah, Si el cartel dice, el resultado es, acá se pone el resultado es resultado, y acá dice el resultado es resultado, bueno, ahí lo puedo sacar. Porque el cartel que quiero mostrar tiene el mismo cartel, ¿sí? Si yo el cartel que quiero mostrar por la salida en pantalla es el resultado es y el valor de la variable resultado, ese es otro caso. Y ahí sí lo saco de la estructura alternativa. ¿Sí? ¿Quieren que vuelva a escribir ese ejemplo para que lo veamos? Sí, profe, estaría sí, bueno. por favor. Bueno, veamos. Si el enunciado me dice que tengo que escribir un cartel así, como estos, esta es la solución. ¿Sí? Ahora, si el cartel que tengo que mostrar es el resultado es, y el valor de la variable, el resultado es, bueno, fíjense que la instrucción en la línea 29 y en la línea 32 es la misma. Entonces, si es la misma y esa instrucción la hace tanto este bloque como este otro bloque, tranquilamente puedo llevar esa instrucción luego de la estructura alternativa y la quito de acá, porque se repite. Es lo último que hace el bloque, entonces la puedo quitar de acá, la escribo acá y también la quito de acá. Dejo en la estructura alternativa aquellos cálculos que son necesarios. Esto lo puedo hacer porque es el mismo cartel que tengo que escribir para mostrar un resultado. Ahora, si el cartel es distinto, ese es otro problema, y bueno, sería el ejemplo anterior. Profe, Sí, yo veo que ahí la estructura alternativa tiene dos opciones, o sea, cuando es par y cuando es impar. ¿Podría haber, por ejemplo, una estructura alternativa que tuviera tres opciones, o sea, que elija tres cosas, sí, o cuatro, no sé, más? y también puede haber una estructura alternativa, o sea, para hacer más de dos opciones, tendría que combinar las estructuras alternativas. Poner una estructura alternativa dentro de otra es una alternativa, o también elegir otro tipo de estructuras, que también la vamos a ver dentro de este tema, que son las estructuras selectivas. ¿Sí? Pero bueno, este es el ejemplo de arranque. Esta es una estructura alternativa doble, le decimos. Es una estructura alternativa doble. ¿Por qué? Porque tiene dos casos, ¿sí? También podríamos escribir una estructura alternativa simple, ¿sí? Que haga algo en el caso de que la expresión booleana sea verdadero y que no haga nada en el caso de que sea falso. Esa es una estructura alternativa
simple. ¿Y cómo se escribe? Sería otro ejemplo, ¿no? Sería algo así. Un ejemplo en el cual el problema diga, solicitar al usuario un número entero y si el número es par, elevarlo al cuadrado. Y ahí paró el problema. Es decir, vuelvo a repetir, el enunciado sería un problema que diga, solicitar al usuario un número entero y si el número es par, elevarlo al cuadrado. Eso es lo que me dice el enunciado. ¿Me dice algo acerca de qué debo hacer en el caso de que el número ingresado sea impar? No me dice nada. Entonces, puedo escribir también una estructura alternativa simple que se diferencia de una estructura alternativa doble en que no tiene la cláusula else, no tiene la cláusula si no. Bueno, a ver, no voy a volver a las transparencias, lo vamos a dejar acá, pero les voy a compartir. Vamos a compartir ahora el apunte de estructuras alternativas, tal cual lo verían ustedes si estuviera activo los servidores, ¿no? En el apunte van a encontrar estructuras alternativas simples y estructuras alternativas dobles. Las alternativas simples están en la sección 2 y las alternativas dobles están en la sección 4. Este apunte está en PDF y se los publiqué en Discord. Hoy a la mañana publiqué los apuntes en PDF de problemas, de estrategias, de algoritmos, y hace un ratito les compartí el de alternativas. Este apunte está bueno, a diferencia, esto es nuevo, dentro de todo, creo que empecé el año pasado con están hechos en lenguaje R, es un lenguaje de programación también, y bueno, van a ver a la derecha, a la izquierda van a ver el pseudocódigo, y a la derecha van a ver el Java. Tienen un ejemplo, por ejemplo acá, la sección 2.1. A ver, primero, veamos el pseudocódigo para una estructura alternativa simple. Y aumentemos la letra, así queda mejor la grabación. Este ejemplito sencillo dice, bueno, determina si un número es positivo. Le pide al usuario que ingrese un número entero, lo lee, y si el número es mayor que 0, entonces muestra un cartel que diga el número es positivo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo en pseudocódigo y en Java, el mismo de recién. Bueno, pide un número entero, si el número es mayor que 0, escribe X un número positivo. Lo mismo está hecho acá con un ejemplo en Java. Si X es mayor que 0, bueno, al haberlo maximizado, se ve un poco irregular. Ahí lo dejo un poco más claro. Dice, acá está la estructura alternativa, si X es mayor que 0, ese número es positivo. ¿Se entiende? Esta es una estructura alternativa simple. No tiene una cláusula si no en pseudocódigo, ni una cláusula else en Java. Y en la sección 4 van a encontrar las alternativas dobles. Acá tenemos otro ejemplo en el cual se le pide al usuario un número entero. Si el número es mayor que 0, muestra un cartel que dice el número es positivo. Si no, muestra un cartel que dice el número no es positivo. Esta es una estructura alternativa doble. ¿Por qué? Porque tiene una cláusula si no en pseudocódigo o una cláusula else en Java. Acá muestra cómo se modela una estructura alternativa doble en forma genérica en pseudocódigo. Y bueno, y ahí tienen el ejemplo en Java. ¿Alguna consulta que quieran hacer respecto de este tema? Profesor, en pseudocódigo se utilizan las llaves en los bloques.
¿O no es necesario? No es necesario. ¿Por qué? ¿Cómo vemos los bloques? A ver, pensemos, ¿cómo se identifican los bloques en función de lo que vimos hoy? ¿Con llaves? Con llaves. En Java, ¿no? Sí. Y en este algoritmo, ¿cómo se identificarían los bloques? Con el espacio ese, ¿no? Con la tabulación esa, no me acuerdo. Sedentación, ¿puede ser eso? Indentación. 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 A ver, indentación. O espaciado, o sangría. ¿Vieron que hay un video de YouTube que muestra uno de los primeros videos de YouTube que muestra esa indentación y la marca en amarillo? Se llama sangría, tabulación. Ese mismo espaciado lo deja Java. Cuando le damos formato al texto, fíjense que va a dejar un espaciado para representar el cuerpo del método main y de cada uno de los bloques dentro de una estructura alternativa. Va a dejar un espaciado. En pseudocódigo, para hacer visible a los bloques, a estos bloques, tenemos que respetar también esa sangría. Es muy importante la sangría. ¿Sí? Ese espaciado, márquenlo al día del parcial. ¿Sí? Traten de preservar ese espaciado. Bueno, la idea de hoy fundamentalmente era ver estructuras alternativas simples y dobles. ¿Por qué? Porque después vienen estructuras alternativas combinadas y estructuras selectivas, pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué pueden hacer ustedes sin tener el siguiente práctico de estructuras alternativas? Probar escribir una estructura alternativa en Java, ejecutarla antes de la próxima clase. Igual, lo que vamos a hacer ahora, yo quería volver a NetBeans por algo, pero no me acuerdo por qué. Era que quería mostrar. Bueno, hoy vemos este ejemplo de POW. ¿Sí? POW es elevar al cuadrado, nos permite calcular la potencia. Este método POW está en la librería Math. Math en inglés significa matemática. Esta librería tiene un montón de funciones matemáticas. Cuando nosotros escribimos math. Aparecen todas los métodos e incluso las constantes. La constante pi. Si algún día quieren escribir la constante pi, seleccionan pi. Math.pi es el número pi. Pi es una constante, por eso se escribe en mayúscula. ¿Qué otras funciones tiene math? Esta función de valor absoluto, arco coseno, arco tangente, bueno, un montón más, muchas que tal vez piso, techo, ya van a ver tal vez estas funciones más adelante, logaritmo, mínimo, máximo, bueno, un montón. Las que vamos a utilizar fundamentalmente son potencia, como calculamos acá, la potencia de una base, que es valor, elevado a un exponente. Acá el exponente es un número constante, pero podría ser otra variable. Le puedo pedir al usuario, ingrese el valor de la base, ingrese el valor del exponente, y acá calculo la base elevado al exponente. Tengo que tener presente que esta función me permite calcular la base elevado a un exponente y me va a retornar un valor real. Por eso se lo tengo que asignar a una variable de tipo real. Es útil que veamos Math y POW porque si ustedes quieren tomar cada uno de los ejercicios del trabajo práctico 2, parte 1, e implementarlo en Java, van a tener que utilizar algunas funciones de la librería Math. Bueno, entonces, a ver, vamos a volver ahora al
Están viendo, ¿no? NetBeans, ¿no? Sí. Pues yo estaba dudando. Bueno, entonces habíamos quedado acá. Bueno, en las transparencias yo empleé algunas, ¿cómo se dice? Algunos bloques que están escritos en verde para modelar o para representar o resaltar lo que son recomendaciones de calidad, fundamentalmente. La indentación. Así se escribe indentación, por lo que mencionábamos recién. El espaciado, la sangría. Indentación. Se utilizan por lo general 4 espacios como unidad de indentación. Es una unidad. Esto lo recomienda unas convenciones de codificación en Java. Siempre utilizar llaves en los bloques de sentencias correspondientes al if o al else. Es una convención, es una recomendación. De hecho, cuando le damos formato al texto, como yo les mostré, Java le agrega llaves. Pero ustedes tienen que saber que si la instrucción que se debe ejecutar es una sola, ustedes podrían llegar a omitir las llaves. Pero la convención de calidad es que siempre utilicen llaves. A ver qué dice esto. Alternativa, calidad, respecto de calidad también. Las sentencias if-else deberían tener la siguiente forma. La llave que abre está a la derecha de la condición y la llave que cierra en la línea siguiente después de la última instrucción. En inglés, instrucción se escribe statement. Statement. Acá dice instrucciones, ¿no? Entonces, esta es una convención. De hecho, si ustedes no lo hacen, cuando le den formato al texto, Java le va a aplicar esta convención. La llave que abre, en lugar de abrirla en la siguiente línea, la escribe a la derecha de la condición. De la condición o expresión booleana. ¿Sí? Pues acá dice, NetBeans permite formatear el texto, o, como dice acá, permite adaptar el código del programa a un formato que utiliza estas convenciones. Eso lo hacen ustedes haciendo clic en Source y en Format, o presionando en simultáneo las teclas Alt mayúscula F. Esto en Java. Son consideraciones de cómo escribir una alternativa en Java. Y ahora en la etapa de revisión. Tenemos que pensar en las alternativas. ¿Cómo podemos revisar si la alternativa que yo escribí en el pseudocódigo o en Java está bien escrita? Bueno, y acá hay una serie de recomendaciones. La primera, revisar cuidadosamente si la condición booleana es correcta. Si la expresión que yo escribí como condición booleana es una expresión correcta. Revisar si las variables booleanas utilizadas en la condición han sido inicializadas previamente. Variables booleanas o incluso cualquier variable que intervenga en esa expresión tienen que haber sido inicializadas previamente. Cuando yo digo, si valor módulo 2 es igual a 0, bueno, este segundo ítem lo que nos está diciendo es que valor debería tener un valor, esa variable valor. ¿Sí? Este ejemplo que habíamos visto acá. Si x módulo 2 es igual a 0, bueno, se supone que x tiene que haber recibido un valor. Tiene que haber sido inicializado o tiene que haber recibido un valor a través de una instrucción de entrada. Vamos a otras condiciones que hay que chequear. Revisar efectivamente si estamos implementando una disyunción exclusiva con la condición booleana, ¿sí? Porque en realidad nosotros estamos implementando una operación prácticamente un XOR, que XOR era un operador booleano. El operador booleano daba verdadero si una era verdadera y la otra era falsa, ¿no? Bueno,
Prácticamente una estructura de control alternativa implementa una operación booleana de XOR. ¿Por qué? Porque el conjunto de estructura alternativa se separa en el tratamiento de dos subconjuntos en el cual la presencia de uno excluye todos los demás. Si uno es verdadero, el otro es falso. Y viceversa, ¿no? Otra consideración, realizar diferentes trazas del programa para verificar que la condición booleana de la alternativa puede asumir los valores verdadero o falso. ¿Sí? En el ejemplo que nosotros veíamos acá del número X, que lo hicimos en Java, bueno, tenemos que hacer trazas con un valor de X que sea un entero par y trazas con otro valor de entero que sea un entero impar. Bien, verificar que la secuencia de sentencias de cada bloque correspondiente al if y al then son los adecuados, ¿sí? Verificar que el programa, luego de la ejecución de la alternativa, utiliza el producto resultante de haber ejecutado esta estructura. E importante, simplificar lo máximo posible la condición booleana. Más adelante veremos algunas técnicas utilizando otros diagramas. Bueno, hace un tiempo atrás, unos años atrás, teníamos otro plan de estudio, en el cual en el primer cuatrimestre teníamos 2 materias nada más. Y al tener 2 materias, teníamos una carga horaria para esta materia que era mucha mayor cantidad de horas. Y bueno, ahí veíamos algunas técnicas para poder simplificar las condiciones booleanas. Ahora ya no los vemos. Y la materia se ha reducido a una menor cantidad de horas. Las estructuras alternativas anidadas, hoy no las vamos a ver, al igual que la sentencia condicional. Estos 2 últimos puntos están presentes en el apunte que les compartí el PDF, pero no los vamos a ver hoy porque considero que primero vamos por partes. Hoy vemos estructuras de control alternativas simples y dobles. Y hagan una práctica, practiquen con Java algún ejemplo de estos que vimos, en una ejecución, algo sencillito, para recién después, la semana que viene, poder combinar estas estructuras alternativas, incluir una estructura alternativa adentro de otra, y construir una solución como la que preguntó uno de los alumnos. Cuando quiero hacer 3 cosas, o más de 3 cosas, dependiendo del valor de una variable. Bueno, en ese caso tengo que empezar a combinar las estructuras alternativas. Y la combinación la tenemos que abordar cuando podamos implementar individualmente estas estructuras. Si podemos entenderlas individualmente y las podemos aplicar utilizando esta herramienta didáctica que es la computadora y la vemos en la práctica, una vez que las aprendimos individualmente, después recién las combinamos. Esa es la propuesta de la clase de teoría de la semana que viene. ¿Alguna consulta que tengan? Yo tengo una consulta. Sí. ¿La expresión then se usa o es el error con else? Es else. A ver, acá hay un error. Es else. Es cierto, es else. Voy a corregir estas transparencias y las voy a... Justo tengo otra computadora acá al costadito que... En realidad estos apuntes... Yo dejé de utilizar PDFs. Porque, antes utilizaba... Todos los apuntes estaban en PDF y utilizaba un procesador de texto que es LaTeX. Y bueno, LaTeX es un procesador de texto que se utiliza mucho en el ámbito científico para escribir artículos, para escribir libros. La mayoría de los libros están generados con un procesador de texto que se llama LaTeX. Y ahora no estoy utilizando LaTeX, estoy utilizando el lenguaje R que me permite generar reportes y sitios web también, HTML. También me permite generar PDFs. Pero bueno, estos apuntes que estoy implementando desde el año pasado
son más sitios web y HTML. Así que a veces cuando tengo que recurrir a las transparencias, bueno, a veces vuelvo al LaTeX. Y bueno, tal es el caso de que esta transparencia, entonces le tengo que cambiar el den acá, y el error que habíamos encontrado acá, que no es un else, sino un sino. En Java escribimos solamente if y else, que son las palabras reservadas que se emplean en Java para escribir una estructura alternativa doble, if y else. Son palabras reservadas. Todas las palabras reservadas del lenguaje Java, como if y else, NetBeans las va a mostrar en color azul, ¿sí? Y nosotros no deberíamos utilizar esas palabras como nombre de una variable. A una variable no le puedo poner nombre else. ¿Por qué no le puedo poner nombre else? Porque esa palabra está reservada para el lenguaje de programación Java y tiene un significado, que es la cláusula sino en una estructura de control alternativa. Son palabras reservadas. ¿Otra consulta que tengan? Bueno, yo los animo a participar en la clase de teoría siempre. Hoy 150 alumnos, pero nos faltan un montón de alumnos. Se inscribieron 450. Entonces, para que ustedes vean, como yo les dije el primer día, es muy importante hacer práctica, es muy importante asistir a las clases. No se queden tampoco con ver el video, ¿sí?, de la clase. Si están citados también a la clase práctica presencial, no dejen de ir a la clase práctica presencial, porque es importante también de que se relacionen con sus amigos, que hagan un grupo de estudio, que conozcan un grupo de amigos. Pueden participar en la clase práctica presencial si les toca a la mañana y después ver o asistir a la práctica virtual, no hay ningún problema. Eso manéjenlo ustedes. Como ustedes saben, no es obligatorio asistir a las prácticas, pero les recomendamos que asistan. Nosotros lo que estamos viendo es mucho ausentismo en las clases prácticas, presenciales. En las clases teóricas yo estoy viendo de que hay 200 alumnos, 150. Bueno, me preocupa que haya tanto ausentismo, incluso en la clase teórica. Tendrían que ser 300 alumnos. Hay 450 alumnos inscriptos. Pero bueno, es responsabilidad de cada uno, como yo les dije, y desarrollar esa habilidad depende de un ejercicio constante, semana a semana, y de asistencia a las clases teóricas y prácticas. El parcial se acerca, es el 10 de mayo, y quedan 2 semanas y medias, así que bueno, nos tenemos que entrenar para el parcial. Llega poco. Sí. ¿Existirá la posibilidad de hacer un simulacro del parcial en caso de que no tengamos los cuestionarios? Sí, podemos hacer un simulacro, sí. Ah, buenísimo. Todos los años hacemos simulacros. Desde ya les digo que la estructura del parcial es ejercicio 1, un problema para resolverlo con la plantilla para resolver problemas. Ejercicio 2, especificar o diseñar un algoritmo en pseudocódigo y además de pseudocódigo, realizar la traza. Ejercicio 3, implementarlo en Java. Esa es la estructura de un parcial, un primer parcial. Todo a mano, ¿no? Todo en papel, va a ser presencial el parcial, y bueno, les digo 3 ejercicios porque en realidad se supone que van a haber 2 horas para hacer el parcial. Si hay una restricción de que se pueda hacer en 3 horas, bueno, seguramente va a ser 3 ejercicios de este estilo. El parcial lo tengo que armar y bueno, esa es la idea de parcial en función del espacio. Bueno, ya le dije a la gente de Secretaría Académica que busque un aula para el día 10 de mayo. Están en la búsqueda, ¿sí? Posiblemente esa fecha cambie si no hay un aula para el día 10, puede cambiar, ¿sí? Pero
en esa semana tenemos que evaluar el parcial. ¿El parcial hay que anotarse en algún lado para poder rendirlo o es asistir nomás? Por ahora no tenemos pensado tener que anotarse. Tal vez, en realidad, bueno, hay que ver si es posible. Tal vez puede ser que les pidamos que se anoten. En principio no lo tenemos determinado. Sería bueno que se anotaran en un formulario indicando si van a rendir el parcial, porque sería para nosotros más fácil, suponiendo de que hoy en día hay 200 alumnos que desertaron en la materia y que no van a rendir el parcial. Nosotros ya tenemos un aula asignada para 200 alumnos, pero si son 400 alumnos o 450, es decir, todos los inscriptos van a rendir el parcial, ahí tenemos que conseguir 2 aulas de 200 alumnos, más o menos. Si hay alguna bibliografía recomendada por la cátedra o con los apuntes bastaría, preguntaron acá en el chat. Con los apuntes basta, ¿sí? Es decir, hay libros, por ejemplo, en el tema de problemas, hay un libro del libro de Polia, pero no tiene sentido que se pongan a leer el libro de Polia, que está en castellano. Tiene sentido, ¿por qué? Porque se complicarían la vida. Mejor tratar de entender lo que está en los apuntes. ¿El parcial sería solo práctica? Entonces, puede tener una pregunta de teoría. Es decir, no les estoy diciendo cuál es el parcial. Estamos diciendo cuál es la estructura tipo. Los 3 ejercicios recién y podría tener una pregunta de teoría. Pero bueno, ¿qué pasa? Si agregamos muchos ejercicios, tenemos que tener control del tiempo, porque en realidad tenemos 2 horas hasta ahora. Hasta ahora, según lo indicado, el parcial tiene que ser presencial y debería durar 2 horas. Si esa restricción se elimina, el parcial comúnmente todos los años dura 3 horas, 3 horas y media a veces. Sí, todo es en papel, porque el día del parcial tienen que rendir en papel. Acá preguntan, había dicho antes que Java iba a ser en papel. ¿Eso es correcto? Sí, es en papel, porque el día del parcial no utilizan la computadora, utilizan solamente papel. A ver, si vieron que Java y NetBeans le genera automáticamente public class, bueno, quizás lo de public class no es necesario que lo escriban, pero mínimamente hay que escribir el encabezado del método main, ¿sí? Importar Java Util Scanner, cuando lo escriban en Java, eso lo tienen que escribir. A ver si veo alguna otra pregunta. Bueno, esta no sé qué dice, ¿pueden armar un Google Form como para la asignación de aulas? Ya cuando llegue el parcial le vamos a decir a qué aula tienen asignada para rendir, obviamente, ¿no? Bibliografía de la materia también está en el programa de la materia. Bueno, el programa está en PEDCO. A ver, no quiero subir todos los PDF hoy en día a Discord, porque posiblemente en los próximos días ya se solucione el problema que tenemos en los servidores. Pero como les digo, no hay una bibliografía que yo les diga, bueno, acá está todo lo de la materia, lean esta bibliografía. Yo les recomiendo leer los apuntes, escuchar nuevamente las clases. Si vieron que había un video de algoritmos, bueno, traten de ver hasta los videos simples que van a entender mucho más a medida que el tiempo pasa. ¿Por qué en Java no se pone el fin sí? Preguntó uno acá. No, el fin sí se escribe en pseudocódigo, pero Java no tiene un fin sí. En realidad, el bloque de sentencias está delimitado por llaves, ¿sí? Si es una estructura alternativa simple, escribimos if, condición, una llave que abre y que cierra. Si es una estructura alternativa simple. Y si es doble, bueno, tendrá una cláusula else, llave que abre, llave que cierra.
Y la llave que cierra actúa como la última parte de la estructura alternativa. No es necesario tener un fin sí en Java. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A mí me quedó una duda con el POW que usó en el NetBeans. No sé si ya lo cerró. No, ahora lo compartimos. Bien, porque yo lo quise usar, pero me dice cannot find symbol cuando pongo math. Creo que tengo que importarla arriba, ¿no? No, no es necesario. Ah, no, A lo ver, puse en minúscula. la forma Ahí, más correcta de darte cuenta si lo escribiste bien es cuando pones más punto, tiene que aparecer esa ventana emergente o bien, menú contextual, ¿sí? ¿Qué te bien, había bien. pasado a vos? Ahora me estoy dando cuenta que lo puse en minúscula, la M. Math Ah, que puse en minúscula, entonces no me reconocía. claro. Bueno, fíjense una cosa. Acá Java cuando escribe, al comienzo, que escribe código automáticamente cada vez que iniciamos un nuevo proyecto, dice public class y un nombre de una clase. Los nombres de clases comienzan con mayúscula. De hecho, cuando ustedes definan una variable de tipo cadena de caracteres, en Java lo van a escribir como string. String comienza con mayúscula, porque string es una clase. Y math, en realidad, es también una clase, pero es una clase estática, porque prácticamente math es en realidad un contenedor de funciones matemáticas, ¿sí? Entonces, es una clase estática, es una librería, también decimos que agrupa funciones matemáticas, y es por eso que, por ser una clase, también su nombre comienza con mayúscula. Hay un lugar de Java que tiene definido y dice public class math, y entre llaves, entre esta llave que abre y la llave que cierra, están definidos un montón de funciones. POW, apps, todas las funciones matemáticas están en esa librería. Scanner también es una clase, por eso su nombre comienza con mayúscula. Bueno, estos son detalles que de a poco uno va a ir viendo y aprendiendo. Por ahora, como yo les decía, estamos en el mundo de las estructuras de control secuencial. Por ejemplo, acá tenemos resaltado un conjunto de líneas que emplean la estructura de control secuencial. ¿Por qué? Porque emplean declaración de variables, ¿sí? Asignaciones. La estructura de control secuencial, en una estructura de control secuencial empleamos conceptos como variables, la declaración con sus tipos, los 4 tipos de datos, entero, real, lógico y carácter, asignaciones, expresiones, operaciones de comparación, aritméticas, booleanas, todo lo que hemos visto en la clase anterior. Todo eso lo aprendimos, pero está contenido en un conjunto muy grande que es el conjunto de estructuras de control secuencial. Lo que hoy comenzamos a ver es cómo escribir una estructura de control alternativa. En una estructura de control secuencial, las instrucciones se ejecutan en secuencia, de arriba hacia abajo. El flujo de control ejecuta una instrucción, ejecuta en secuencia la siguiente, ejecuta en secuencia la siguiente. En cambio, en una estructura de control alternativa, lo que se hace es tener una bifurcación de esa ejecución. En una estructura de control alternativa doble, tenemos una bifurcación del control. Se ejecuta, viene el flujo de control ejecutándose en secuencia, se evalúa una expresión y dependiendo de la evaluación de esta expresión, lo que se va a hacer es o se ejecuta este conjunto de sentencias o se ejecuta este otro. Entonces, decimos que el flujo de control en una estructura de control alternativa se bifurca. Se bifurca dependiendo de la evaluación de una expresión booleana. Y esa bifurcación la hacemos visible en un organigrama. Queda clarito en un organigrama cómo es el flujo de control bifurcado. Por eso
se muestran solamente organigramas una vez para entender esa bifurcación, pero después no los empleamos más. A ver, si tienen alguna pregunta, les contesto la pregunta. Si no, yo creo que ya estaríamos terminando. Profe, yo en la línea 23, ¿por qué puso escáner OBJSC? O sea, ¿por qué lo OBJ? Vieron que nosotros siempre le poníamos SC. Sí. Bueno, pero no, el nombre lo podemos cambiar. Le podemos poner nombre, porque esta es como si fuera un objeto de la clase escáner. En este caso se llama nombre. Y acá puedo poner nombre. El nombre lo puedo cambiar. Le puedo poner distintos nombres. Le puedo poner SC, le puedo poner nombre, le puedo poner OBJ. Solamente le puse otro nombre para que ustedes se den cuenta de que eso lo pueden modificar. Es ese objeto que declaramos en la línea 23, es el objeto que nos va a permitir utilizar las funciones nextIn, nextDouble, nextBoolean. ¿Sí? Sí, era eso, gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe por la distracción, pero no sé si respondió a la pregunta que hice en el chat o simplemente me perdí en la clase. A ver, ¿cuál es la pregunta? Decímela. Acerca de los prácticos y el parcial. A ver, decila, porque es mejor que siempre actives el micrófono para hacer la clase más interactiva. Bien, sí, lo que vemos en los trabajos prácticos, los ejercicios en general y todo lo que realizamos, son cosas que van a estar, ¿cómo decirlo? Son, por así decirlo, son ejercicios similares a los que vamos a hacer en el parcial, o son cosas que vamos a practicar para después que nos den como ejercicios que no necesariamente son tan similares, pero que bueno, están relacionados con los contenidos de la materia. Lo que ven en la práctica es una aplicación de los conceptos de teoría, ¿sí? Como yo les decía antes, en la práctica no se va a dar teoría nueva que no se haya dado en el espacio de teoría. Solamente es una aplicación. Y en los trabajos prácticos se desarrollan capacidades para poder, digamos, resolver problemas empleando pseudocódigo, empleando el lenguaje de programación Java. Y de hecho, en los prácticos hay ejercicios que son más complicados que los ejercicios más complicados, más complejos que los ejercicios que vamos a tomar en el parcial. Ok, bien. ¿Sí? Hay ejercicios más complejos. Claro, un ejemplo así medio tonto, que más que nada de secundaria. Normalmente nos dan trabajos prácticos con ciertos ejercicios complejos y nos toman, supongo, ese mismo ejercicio con distintas variables o con otro análisis más en el examen. ¿Funcionaría de esa forma? ¿Es distinto? El caso que estás dando vos es si en el parcial vamos a tomar un ejercicio del trabajo práctico. No tan como del trabajo práctico, pero similar. Sí, va a ser similar. Pero en realidad, por lo general, los parciales son ejercicios no tan complejos como todos los que ven en el trabajo práctico. A veces tienen un grado de complejidad intermedio. ¿Sí? Porque en el trabajo práctico se desarrollan habilidades, a veces se trata de que todos tengan posibilidad de hacer ejercicios simples, medianamente complejos y complejos. Después en el parcial, por lo general, tomamos algo intermedio, ¿sí? Ok, bueno, esa era la pregunta. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Hay tiempo como para responder preguntas.
los otros días en la práctica, ayer, creo que eran 60, si no me confundo, y preguntamos en el chat, que ahora voy a volver a preguntar. Escriban, por ejemplo, en el chat, escriban que sí, si ya implementaron un programa Java en NetBeans, y no en el caso de que no hayan implementado un programa Java. Bueno, por lo que veo, después podría calcular la estadística, pero veo más sí que no, lo cual me gusta eso. Pero hay algunas personas que aún no. Los que no, bueno, se ponen manos a la carga, manos a la obra, y estos días, este fin de semana, por favor implementen su primer programa en Java. Es fundamental. Si quieren utilizar alguna otra aplicación para probar ese programa Java, no hay ningún problema. Un 60% sí, dice Francisco, un 40% no. Sí. Bueno, puede ser, más o menos. Bueno, la idea de esta semana, al abordar el trabajo práctico 2, parte 2, como dice el encabezado del práctico, es la implementación en Java. Cada uno de los ejercicios en pseudocódigo y en Java. Y fundamental que aquel que no empezó con Java todavía, este fin de semana sí o sí comience, porque al implementarlo en Java comienzan una serie de aprendizajes nuevos, y muchas veces lo que uno cree que a veces es simple, a la hora de implementarlo es otra cosa. Siempre tienen que distinguir esto. Una cosa es entender algo. Creo que lo entiendo, o estoy seguro que lo entiendo. Lo escuché en la teoría y lo entiendo. Pero cuando van a implementarlo, es algo distinto. Yo he visto en más de una ocasión, en un parcial, alumnos que en realidad sabía que eran muy buenos y muy inteligentes, pero cuando tuvieron que resolver el parcial, o se trabaron o tuvieron alguna dificultad. Y eso generalmente se da porque hay una excesiva confianza en que uno lo entiende, el tema, que lo va a poder resolver, pero no ha hecho la suficiente práctica como para ir al parcial. Y es la práctica lo que otorga esa capacidad para rendir bien y aprobar el parcial. Esta semana dice si va a haber un nuevo TP. A ver. No. A ver, la práctica hace el maestro, dice Fede. Bueno, sí, tal cual. La práctica hace el maestro. Creo que no se publica esta semana un nuevo TP. ¿Por qué? Porque yo al menos lo que vi en la práctica de ayer y por lo que me comentaron, están en la mitad del práctico 2, parte 2. Entonces es conveniente de que practiquen más con Java para que la semana que viene recién se empiece con este tema de estructuras alternativas. Profe, igual acaban de publicar el TP3. Ah, está el práctico TP3. Bueno, no me han avisado, pero bueno, no hay problema. Si ya está el práctico 3, ¿qué dice el encabezado del trabajo práctico 3? Alternativa simple. Ah, bueno, este tema, el práctico que pensaba que lo iban a publicar la semana que viene, bueno, ya tienen la posibilidad de comenzar a practicar con este tema. Bueno, dejamos acá entonces, un ratito antes. Bueno, que estén bien, ¿eh? No, profe. Bueno, profe. Gracias. Profe. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Profe, cuídese. Cuídense. Profe. De nada, hasta luego.